Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa de 7 artes y pico, donde hablamos de cine principalmente relacionado con el resto de las 6 artes o tantas como vayan surgiendo, porque ya sabéis que es 7 artes y pico. Nosotros siempre damos un poquito más. Así que saludamos a don Carlos Salas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Muy bien, De- compañero. desde Murcia, como siempre, ¿no? Bueno, como siempre, como la De- semana pasada. sí, a veces salgo de aquí, Sí, a veces me da un aire y salgo. bueno, bueno, hoy estábamos hablando esta semana, Carlos y yo, un poco sobre qué, porque tenemos muchos temas de los que queremos hablar con vosotros, pero claro, a veces son tantos que resulta un poco denso y es como, bueno, ¿cómo podemos focalizar temas que puedan interesaros y que al mismo tiempo, pues bueno, no se nos baña de madre, ¿no? Entonces hemos escogido un tema muy concreto, ¿verdad, Carlos? Muy Sí. súper concreto, que hoy vamos a hablaros de un tema un tanto polémico desde mi punto de vista, aunque es muy sencillo, pero siempre suscita susceptibilidades y diferentes bandos, que son las adaptaciones literarias al cine. Porque no nos olvidemos que la literatura es una de las artes más importantes, ¿no, Carlos? Sí, bueno, es lo que el arte de contar historias, la narrativa, pues al final pues comienza de una manera oral, ¿no? A lo largo de la historia y luego pasa al medio escrito y después hay otras fórmulas para contar historias, ¿no? Y Uh-huh. entre esas fórmulas para contar historias están también la imagen en movimiento y el cine, ¿no? Por lo tanto, la literatura siempre ha sido un surtidor de historias y de temas para el medio cinematográfico muy importante, ¿no? Eh, Inicialmente, bueno, tampoco nos vamos a retrotraer aquí a los siglos de los siglos, pero inicialmente las historias, tú que eres más erudito en este aspecto, em, digamos que son más visuales, ¿no? ¿O no? ¿O tú dirías que la oralidad es anterior a lo visual? Porque claro, si nos No, retrotraemos a Altamira y todo esto, bueno, sí, pero no, claro, vamos claro, rápidos, ¿eh? sí, es que claro, si había oralidad, si se contaban historias, que lo normal es que sí, en aquella época estamos hablando de tiempos prehistóricos, por lo tanto, previos al nacimiento de la escritura, no tenemos, lógicamente, testimonios, porque no había cómo registrarlos, ¿no? Ujú. Sin embargo, de las imágenes, lógicamente, pues, bueno, por suerte nos han quedado algunos testimonios, ¿no? Pero lo normal es que hubiese al mismo tiempo ese contar historias de manera oral y esa representación, si no de historia, sino no muy desarrollada, pero sí de pequeñas escenas narrativas de caza y ese tipo de cosas que había en Ujú. las paredes de las cuevas, ¿no? Ujú. Y ya luego pues aparece la literatura, bueno, la literatura, perdón, aparece la escritura, como sabemos, en Mesopotamia con los sumerios, y ahí ya nos encontramos la primera gran obra, digamos, de la literatura universal, que es el poema de Gilgamesh, Ajá. que es una gran epopeya sumeria, ¿no? Ajá. Sería, bueno, te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es, teóricamente, el primer escrito que podríamos considerar como la primera obra literaria, ¿no? Donde realmente tampoco había formas lingüísticas demasiado elaboradas, entiendo. Yo no estoy, bueno, he leído Gigamesh, creo que no lo he leído, pero por ejemplo, todo el tema de Homero, ¿no? Creo que es un poquito posterior, pero vamos, sí que se puede apreciar si, ahora que de hecho Christopher Nolan va a va a estrenar la Odisea, su adaptación de la Odisea este verano, sí que se podía apreciar en ese tipo de literatura que era como muy, no me gustaría decir básica, porque tenemos que retrotraernos a esa época, ¿no? Donde no había tampoco un conocimiento de fórmulas literarias, etcétera, pero sí que digamos que no conocían demasiado la elipsis, se repetía todo bastante, las acciones no favorecían al ritmo, eran conceptos como que todavía no tenían asimilado, ¿no? Porque estaban probando.
entiendo. Sí, supongo, sí, pero aún así son todas estas manifestaciones. Y desde luego el caso de Gilgamesh, que es muy, muy anterior. Al final es verdad que nos vamos a la antigüedad y desde la antigüedad pues parece que es una época, pero es que dentro de la antigüedad hay miles de años, ¿no? Ajá. Entonces es muy anterior a Homero y a toda la literatura griega y tal. Es más rica a lo mejor de lo que pensa. Claro, 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 sin duda. Y es que a mí, yo he elegido, bueno, hemos elegido este tema porque siempre tengo el conflicto, ¿no? Lo típico, la típica frase de a mí me gustó más el libro, ¿no? Mm. Que es una frase que a mí me gusta coger un poco con pinzas y la gente se mete mucho conmigo cuando, a ver, yo nunca voy a decir esta película es mejor que este libro. Y este programa, digamos que está un poco orientado a justificar esa frase, ¿no? Es decir, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, creo que sí, pero igual acabamos Hay, peleados en este podcast, pero... No creo, pero vamos, que, a ver, si es que son... Claro, tenemos que partir de la base de que normalmente cuando se hacen estas comparaciones es porque se coge un libro que ya ha sido, digamos, consagrado por la historia, por la crítica, etcétera, ¿no? Por ejemplo, adaptaciones del Quijote. Claro, todo el mundo dice que ninguna adaptación que se ha hecho del Quijote es tan buena como el libro. Pues vale, de acuerdo. Pero, pero claro, todas las adaptaciones que se hacen de libros que no son trascendentes, que son literatura muchas veces muy básica, como Ajá. solía hacer Hitchcock, ¿no? Hacía adaptaciones de novelas que no eran grandes obras de la literatura. Pues Mm. ahí, en la mayoría de los casos, las películas son mejores que los libros. Y lo que pasa es que de eso no se habla. Entonces, depende por completo. O sea, y después hay casos, pues, por ejemplo, en los que yo creo que están a la misma altura o pueden estar a similar altura el libro y la adaptación o algunas de las adaptaciones que se han hecho de los libros, ¿no? En cualquier caso, yo creo que es un poco un juicio un tanto baldío, porque es que son medios distintos. A eso es a lo que yo Entonces, iba, exactamente. Claro, es no que... es justo, no es justa esa comparación. Comparar dos adaptaciones cinematográficas de Drácula entre sí, vale, pero comparar cualquier adaptación de Drácula al cine, me da igual la que sea, con la obra de Bram Stoker, es que es comparar, como decía aquella, peras con manzanas, o no sé qué Sí. decía. Sí, no, claro, es que a eso es a lo que iba, ¿no? Es cuando tú, por eso te preguntaba antes lo de la tradición visual de contar historias y la tradición oral de contar historias y la tradición escrita de contar historias. Cuando nosotros, o por lo menos yo como, bueno, yo no he escrito tanta ficción, aquí donde lo veis, Carlos sí que es más prolífico tanto en ensayos de historia como en también ficción, ha escrito cuentos, etcétera, entonces sabe de lo que habla. En mi caso he escrito algunos relatos y sobre todo guiones, ¿no? Que es la manera, digamos, escrita, ni siquiera diría literaria, de explicar en imagen, explicar en palabras las imágenes. Eso es un guión al final. Entonces, claro, cuando tú trasladas una historia a una forma de contar, no es lo mismo contar con imágenes que contar con palabras. Y al final Claro. es un, como decía Carlos, una comparación un tanto baldía. Porque, por ejemplo, en literatura nosotros tenemos un montón de... Podemos utilizar metáforas, podemos utilizar anáforas, podemos utilizar descripciones interminables, podemos utilizar un montón de recursos literarios para estimular la imaginación del espectador, del lector, perdón, y el lector es quien forma la imagen en su cerebro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el libro Mientras escribo, de Stephen King, que si no lo habéis leído os lo recomiendo mucho porque habla un poco de... Es un libro que no es de ficción, habla sobre su vida y sobre su obra y sobre cómo... un poco las rutinas que él tiene para escribir. Él ponía una comparación muy gráfica que era, hay una mesa y un conejo con el número 8 en su lomo. Ahora mismo estás pensando en eso. Y eso quiere decir que yo acabo de crear una telepatía hacia ti como lector. Es decir, he generado una imagen en tu cerebro. ¿Vale? Claro, el cine de alguna manera se carga esta traslación, porque ya nos está ofreciendo la imagen. Por eso mucha gente, creo, desde mi punto de vista, que dice, es mejor el libro que la película.
porque esas personas probablemente disfruten más con la experiencia de la lectura que con la Mm. experiencia de ver una película. No sé si con eso Puede, está. puedes. Sí, sí, puede ser, porque al final uno, sí, sí, sobre todo cuanta más imaginación tenga uno, ¿no? Ujú. Las personas quizá con más imaginación pues pueden disfrutar más de las historias escritas porque su recreación pues puede ser incluso más rica que el de la que hagan las personas con menos imaginación. En cualquier caso, creo recordar que se lo oía a Azcona, a Rafael Azcona, el más grande de los guionistas españoles, que decía, bueno, vamos a ver, es que claro, un escritor en su novela puede decir, 200 elefantes aparecen por la explanada y atacan al ejército de 1000 soldados, no sé qué. Claro, cuando uno escribe un guión, o sea, la literatura ahí lo aguanta todo. Tú puedes Claro, escribir eso, negro sobre blanco, pues ya está. Pero claro, el guionista eh, cómo, si tiene que adaptar esa novela, ¿cómo adapta eso? Sobre todo, bueno, el exactamente. guionista, ¿cómo hace para que eso sea factible, sobre todo en una época en la que no existían los medios digitales y todo eso, para que eso sea factible a la hora de filmar la película? ¿De dónde saca 100 elefantes? ¿No? Entonces, Exacto. ahí Claro. está la cosa, ¿no? Mira, una cosa que a mí me gusta mucho comparar es ya hablamos el otro día de 2001, pero ahora que estoy pensando en esto, el inicio de la novela de 2001, que es uno de los inicios más maravillosos de la literatura del siglo XX, Arthur C. ese Clarke inicio, estamos hablando. Arthur C. sí, Clarke. y lo curioso es que además Clark escribe la novela al mismo tiempo que está haciendo el guión con Kubrick para la película, y no es una adaptación. Realmente la película es una adaptación muy libre de un relato anterior que no se llamaba 2001 de Clark, del propio Clark. Pero lo que es Creo la que era novela el 2001. el vigilante, puede ser que se llamase. El vigilante Sí, o... algo así, sí, sí. Entonces, que de hecho en ese relato él describe lo que luego en la película se transforma en el famoso monolito negro, lo Hmm. describe como una máquina gigantesca, transparente o invisible, o no sé, claro, ¿cómo haces tú en cine una máquina invisible? Pues Hmm. lógicamente Kubrick tiene que elegir una forma visual que sustituya eso y elige el monolito negro. Que eso Ajá. también tiene mucha... De hecho, yo escribí hace años un artículo hablando sobre la relación del monolito negro con la pintura abstracta de Ujú. principios del siglo XX y tal. O sea, es un tema muy rico, ¿no? Que daba para bastante. Pero claro, el inicio de 2001, que es maravilloso, se pone a hablar de que por cada estrella que hay en el mundo, en el universo, hay no sé cuántas almas de gente que ha habitado la Tierra. Ujú. Entonces, bueno, pues así, ¿no? Entonces saca esa proporción y tal, y es muy poético y muy bonito. Claro, eso no se puede trasladar a imágenes. Entonces Kubrick empieza con una abstracción total, que es el universo, el eclipse y la música de Así habló Zaratustra, Ujú. de Strauss. O sea, son mundos totalmente distintos. Claro. Igual, seguimos con Kubrick. Cuando Kubrick adapta Lolita, que Ajá. además la adapta con Nabokov, el autor de la novela, también en el guión. Ajá. Y por supuesto, Nabokov, como era una persona inteligente, es consciente de que Kubrick va a hacer una película, no va a hacer un libro, va a hacer una película, Ujú. que va a intentar ser lo más fiel posible al espíritu del libro, digamos, pero no literalmente, valga la redundancia. Exacto. Sí, Entonces Kubrick, sí, sí. claro, presenta al personaje de Lolita de una manera, la presenta como una Venus eh, recostada, que eso en el libro no se describe. Claro. Lógicamente, Nabokov no va a decir en el libro, estaba Lolita tumbada en el césped como una Venus. Eso es una cursilada, una gilipollez. Ujú. Claro, aguanta la Entonces, imagen, pero no, no aguanta la literatura tanto, ¿no? Claro, claro, depende. Claro. claro, Y claro. no es, o sea, no es casual que hables de Kubrick, porque prácticamente todas las películas de Kubrick son adaptaciones literarias. Si no todas, casi Sí. todas, ¿no? La Naranja Mecánica, El Barry Resplandor, Lyndon, incluso Ice White Shut también es una adaptación, o sea, sí. una adaptación de un libro, de un relato de Snyder, creo. Y en muchas ocasiones, eh, voy a utilizar esto que no me gusta utilizarlo, pero en muchas ocasiones supera al libro. Por lo menos, por ejemplo, en el caso de La Naranja Mecánica, ¿no? Es un libro que yo personalmente no lo he leído, así que tampoco puedo decir que lo supere,
Yo pero tampoco. según muchos artículos, muchos escritos, etcétera, es un libro muy denso, con el lenguaje particular que tiene, etcétera, al que Kubrick traslada a la pantalla y que lo dota de, pues, de una imaginería, de un sonido muy especial, de un anacronismo estético, que es lo que al final, digamos, aporta, ¿no? Y que son todo cosas visuales al final. Con lo cual, a mí me gusta mucho hablar de adaptación, que parece que mucha gente cree que al final una buena adaptación es fotocopiar el libro, cuando no es para nada. De hecho, hay muchas películas que fotocopian el libro y son completamente aburridas, sobre todo si has leído el libro, ¿no? Un ejemplo, a Alicia en el País de las Maravillas. Ujú, La adaptación, que se ha hecho muchas adaptaciones al cine, la adaptación que hace Disney al principio de los 50, ujú. en la que elimina un montón de personajes que aparecen en... Es una mezcla de los dos libros, Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a Y a través del través, espejo. sí. Sí, pero quita un montón de personajes, deja los esenciales, digamos, y funciona mucho mejor que lo que hizo Tim Burton Bueno, décadas después. claro. Porque lo Pero de Tim Burton, visualmente muy chulo, pero es un claro, galimatías. pero que además lo de Tim Burton, o sea, una cosa es adaptar manteniéndose fiel al espíritu de la novela, ¿no? Que esto es aparentemente muy ambiguo, pero es un poco lo que has dicho de 2001. Al final, 2001 no traslada imagen por imagen todo el inicio de la novela, pero bueno, lo adapta, ¿no? O construye algo que está relacionado con ese texto. Pero es que lo de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton, sencillamente, o sea, o sea, se inventa cosas que no están en la novela, le da un toque épico que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Alineándolo un poco para crear una franquicia, es decir, eso ya son temas comerciales que no Sí, tienen ningún tipo de relación con la novela, ¿no? sí, Entonces, bueno, digamos que es que el concepto de adaptación para mí es muy importante porque creo que está muy menospreciado. Al final, si tú tienes un tocho así, como yo que sé, El Señor de los Anillos, por ejemplo, que son 3 volúmenes enormes, etcétera, pues tú tienes que eliminar personajes, tienes que poner frases de unos personajes en boca de otros, tienes que utilizar miles de recursos para que la esencia de la novela esté ahí, pero que no sea punto por punto fotocopiar la novela, ¿no? claro, totalmente. Mira, yo, ya que he nombrado a Disney, yo en mis clases de animación, de historia de la animación, cuando nos toca ver Disney, y sobre todo el periodo, digamos, del Disney clásico, de los grandes largometrajes que irían desde Blancanieves hasta el libro de la selva, es decir, desde año 37 al 66, 67 me parece que se estrena el libro de la selva, en en esas décadas Disney llega a su máximo esplendor. Y en todas las adaptaciones que hace de cuentos, digamos, populares, hace 1000 cambios. Sus adaptadores, que son, siempre dan, siempre aciertan, siempre, en todos, en todos. El ejemplo de Blancanieves, por citar uno de los muchos que podíamos citar. Blancanieves, en el cuento original, eh, la bruja, la madrastra, no se transforma en bruja, se disfraza de bruja, se disfraza de vieja. Ajá. Él dice, él, bueno, su equipo de guionistas, adaptadores, no, en la película va a quedar mucho mejor que se tome una pócima y se transforme, que es una Ajá. escena de terror absoluto. Es como, tiene mucho que ver con la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se Ajá. había estrenado entonces también, ¿no? La transformación de ella, de una mujer guapa, en una vieja Ajá. repugnante, ¿no? Y después, por ejemplo, en el cuento original, la madrastra va disfrazada 3 veces a, me parece que es a Blancanieves, una con no sé qué, otra, y una con la manzana. Eso, la repetición funciona cuando es un cuento que estás contando a los niños. Entonces, va la primera vez de esto. Ujú. Y la segunda vez, y entonces ya el niño se anticipa de alguna manera. ¿Ya? Eso funciona. Eso en cine, en imagen en movimiento, eso no se puede hacer. Eso Es es. redundante, Sería, redundante. hombre, claro. Entonces él lo concentra todo en la manzana. Ujú. ¿Vale? Esos son ejemplos de los muchos cambios que hay en Blancanieves, en Cenicienta hay muchísimos también, en La Bella Durmiente, en cualquiera. En La Bella Durmiente, por ejemplo, en el cuento original creo que son 12 o 13 hadas. Ajá. Son, claro, y no están individualizadas. 12 o 13 hadas en La Bella Durmiente son las hadas hacen esto, las hadas hacen lo otro. ¿Qué hacen los adaptadores de Disney? 3 hadas, cada una con una personalidad muy definida.
Y Una con es un la... color. Está todo. Claro, una el rosa. Claro, lo de los colores, la lucha que hay entre el rosa y el azul, Ujú. que es uno de los elementos más divertidos y simbólicos de la adaptación de La Bella Durmiente que hace Disney y que se estrena en el 59, eso en el libro, lógicamente, no está. En el Claro, cuento no está porque eso es absurdo. Es algo puramente visual, ¿vale? claro. Entonces es un gran acierto. Entonces, Disney, insisto, es uno de los mejores ejemplos en todos sus clásicos Ujú. de adaptaciones que, precisamente por ser muy poco fieles en la literalidad a Ujú. los cuentos originales, precisamente por eso aciertan, porque los cambios que hacen son acertados. Claro, y son acertados sobre todo teniendo en cuenta el medio, ¿no? Teniendo en cuenta el Claro. medio, ya no solo por ahorro, porque realmente en una animación, pues tú podrías haber hecho 13 hadas perfectamente, o 14, o 15, o 20, ¿vale? Bueno, Hubiera sido más costoso. hizo 100 dálmatas. Por, por eso te digo, que por poder puedes, pero, Sí, y esa síntesis, ¿de acuerdo? Porque aunque ahora estamos en una época en la que parece que tenemos tiempo para ver series interminables de 100, 200 millones de capítulos y eso es excusa para no sintetizar nada, alargarlo todo, estirarlo como un chicle, con la excusa de que esto es más profundo y está más detallado y más profundizado, muchas veces algo sintetizado tiene mucha más fuerza que algo dilatado. claro, Y en este caso de claro. las hadas ellos podrían haber dibujado 200.000 hadas, pero del menos hace mucho más, porque les da personalidad y son personajes importantes dentro de la novela, o sea, dentro de la película, que a lo mejor en el cuento Ya, no eran tan importantes. totalmente. O sea, las hadas en el cuento son mucho menos importantes y ocupan muchas menos páginas que minutos de metraje en la adaptación de animación. Ya habían hecho con los 7 enanitos un gran esfuerzo en dotar a cada uno de los 7 enanitos de una personalidad. Claro, Eso ya había sido un esfuerzo en Blancanieves, claro. ¿vale? Porque en el cuento los enanitos también son un personaje global, digamos. Los enanitos hacen esto, los enanitos hacen otro. Ellos los dotan de una personalidad. Pero claro, ya con las hadas, por ejemplo, le dan mucha más importancia a la hechicera, que ellos llaman maléfica, que en el cuento no se le llama así, en el libro, en La Bella Durmiente, y le dan mucha más importancia y presencia en la película que el... Entonces, claro, si está dotando de más presencia a Maléfica, de más presencia al príncipe, que en el libro tampoco lo tiene, pues tampoco, ¿qué haces? ¿Una película de 5 horas? Claro. Cuando además las Bueno, películas de animación... ahora te dirían, haz una serie y ya está. Y así, pues, un Claro, poco como lo que han hecho con Harry Potter, ¿no? Que hace poco puse un reel en mi Instagram, un poco cuestionando lo de, no sé si sabes que han hecho ahora una serie sobre Harry Potter, muy necesaria, de una película, de una saga de hace menos de 10, no sé si tiene 10 años ya, o bueno, en fin, sí, sí, tiene. contemporáneo, o sea, algo contemporáneo, que yo no le encuentro ningún tipo de sentido, porque es algo tan nuevo, pero los fans, o los no fans, no lo sé, es decir, hay un gran sector que dice, no, pero es que en los libros, pues su tía decía que se metían con él en el colegio, pero en las películas no sale cómo se meten con él en el colegio. Entonces necesitamos un capítulo para ver cómo se meten con él en el colegio, ¿vale? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco, no creo que haya aquí un trabajo de síntesis necesario, porque si en la novela es una línea de texto y la autora en este caso no ha querido desarrollarlo, ¿por qué hay que desarrollarlo en una serie de televisión? Es que no me alcanza, Es la verdad. estirar, está claro que es por motivos comerciales y es estirar el chicle. Pues ya está. Y volviendo a Disney, quería preguntarte una cosa que sé que te apasiona bastante, que es otra adaptación de Disney que tiene de manera no oficial unos mimbres muy ancestrales en Shakespeare, ¿no? Que es el Rey León. Sí. Bueno, coméntale un poquito porque sé que querías Sí. hablarnos de esto. Bueno, sí, sí. El Rey León es verdad que tiene su principal fuente de inspiración en Hamlet de Shakespeare, ¿no? En muchos aspectos, aunque el Rey León no es una adaptación como tal, como es lógico de Hamlet, sino que es una inspiración, un referente, digamos, bastante libre, pero ahí está. Y además, en este caso, es un guión original, no es un guión adaptado como en Sí, otros muchos no clásicos. figura Shakespeare en ningún lado, vamos. No, 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 claro, claro.
Mientras que cuando te sale Cenicienta o te sale La Bella Durmiente, tal, una adaptación de los hermanos Grimm o de Charles Perrault o en Alicia de Lewis Carroll o en Pinocho de Carlo Collodi, etcétera. En este caso no sale, como es lógico, Hamlet de Shakespeare. Yo lo que te quería comentar sobre Shakespeare, las adaptaciones que se han hecho al cine de Shakespeare son muchas, de obras de Shakespeare, y yo creo que entre todas las obras, la que más, o por lo menos ha tenido adaptaciones como más sonoras y más potentes, ha sido Hamlet, precisamente, ¿no? Más que Macbeth, más que incluso Romeo y Julieta, que se han sacado historias como muy raras también en algunas ocasiones, sí. Hamlet. Entonces, en Hamlet, las tres grandes adaptaciones que se hacen, bueno, más una rusa que ahora comentaré brevemente, yo quiero comparar porque creo que como ejemplo viene muy bien sobre cómo es la adaptación, ¿no? Cómo funciona la adaptación de un texto literario a un texto fílmico, ¿vale? Ajá. Entonces, la más famosa, el más famoso pasaje de toda la obra de Hamlet, la de Shakespeare, es el monólogo del to be or not to be, ajá, el ser o no ser. Bien, cómo los diferentes directores a la hora de adaptar esa película al cine lo han hecho. Esa película, esa obra teatral sí, de Shakespeare lo han hecho en el cine. ¿Qué dice el texto de Shakespeare sobre el lugar donde se desarrolla el monólogo? Dice simplemente que es una dependencia del palacio. No te especifica cuál. No le pone interés, le da igual. Ajá. A Shakespeare lo que quiere es la importancia de lo que está diciendo, del monólogo que está haciendo sobre la vida, el ser, el no ser, su protagonista, no el lugar donde se está dando. Ajá. Porque al final es, aunque vaya a ser adaptada al teatro, pero fundamentalmente es texto, es literatura. Sí. Sí. Claro, los cineastas cuando adaptan eso sí que le tienen que dar importancia al lugar. Entonces, en la primera gran adaptación de Hamlet, que es la de Laurence Olivier, ajá, que él hace de director y de protagonista, en los años 40, se coloca al personaje en un acantilado, ante un acantilado, frente al mar, un mar embravecido, porque además en uno de los versos dice algo referente al mar, ¿no? Entonces algo se coloca muy, él... como muy Friedrich, ¿no? El pintor. Eso, exacto. Es si un artista romántico como Friedrich hubiese sido cineasta, de haber existido el cine a principios del siglo XIX, lo habría hecho así, como lo hizo Laurence Olivier. Claro. Con el personaje frente al acantilado, soltando ahí su monólogo, ¿no? Bien, en los años 60, apenas 20 años después de esta adaptación de Laurence Olivier, una película rusa hace una adaptación de Hamlet también y lo sitúa en el mismo sitio, también frente al mar. Ajá. Además, ahí, en la versión rusa, hay bastantes más planos donde se ve al personaje de espaldas con el mar al fondo, lo cual es más Friedrich todavía. Los cuadros románticos de Friedrich, de sus personajes, de espaldas al espectador, con lo sublime, ¿no? De la naturaleza, ese concepto tan romántico, lo sublime, delante de él, ¿no? En este caso, el paisaje de rocas y mar. Pero entonces llegamos a las dos grandes adaptaciones de Hamlet que se hacen en el cine de los años 90, finales del siglo XX, hace apenas 30 años. Una es de Franco Zeffirelli, con Mel Gibson en el papel del protagonista. ¿Cierto? ¿Dónde desarrollan la escena famosa? En una cripta. En una cripta, y él va paseándose, soltando su monólogo alrededor de las tumbas y de los sepulcros, porque está hablando de la muerte. Claro. Está hablando de, ¿no? El ser o no ser, dormir, morir, dormir, soñar, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y eso sí que yo creo que es una buena idea de los guionistas de Zeffirelli llevar eso a una cripta. Ajá. Pero es que en la que hace en el 96-97 Kenneth Branagh, correcto, que es así 4 horas, es súper ambiciosa esa adaptación, sí, lo hace. Este es en principio el más fiel al original, al texto de Shakespeare, porque lo mete en una gran sala del palacio. Como más conceptual, ¿vale? ¿No? Es como un poquito más conceptual. Totalmente, lo mete en una gran sala del palacio. Y entonces, en el momento justo de empezar con el ser o no ser, él se está mirando una sala llena de espejos. Y él se está mirando en el espejo. Y se está diciendo el diálogo a sí mismo, mirándose el diálogo, el monólogo, como si fuese un diálogo, porque se está mirando en el espejo, ¿no? Esa es la de Kenneth Branagh. Bien, entonces,
Si un artista romántico lo habría hecho como Laurence Olivier, Ajá. frente al mar, la versión de Zeffirelli con Mel Gibson en la cripta, con una iluminación muy tenebrista, muy de claro oscuro, Ujú. es como si lo hubiese hecho Caravaggio Ajá. o Georges de Latour, un pintor barroco, Sí. tenebrista. Y la de Kenneth Branagh es como si lo hubiese hecho Magritte. Es Ajá. ese juego de los espejos, del Ujú. reflejo, más conceptual, como tú decías, es surrealista. Tiene Sí, sí, ese, sin no es duda. que sea surrealista, pero tiene ese punto de la metáfora visual de las obras de Magritte. Entonces es Ajá. interesante, ¿no? Son tres Mm. fórmulas totalmente diferentes para mostrar tres formas visuales cinematográficas de mostrar la misma escena, Ujú. de adaptar la misma escena literaria, Sí, el mismo pasaje literario. es muy interesante y es curioso también cómo va de lo más... la más antigua quizás sea... O las más antiguas son como más espectaculares, ¿no? Es como, digamos, el mar, la naturaleza, el cielo, el romanticismo, etcétera. Y poco a poco es como que se va sintetizando el escenario y casi casi que se vuelve un poco más teatral. Porque yo recuerdo la de Kenneth Branagh es bastante teatral. O sea, en el sentido, no en Sí. cuanto a cómo está rodada, pero sí que el escenario, se podría haber hecho en un teatro perfectamente, Sí. representado en un escenario, esa secuencia. Entonces, es bastante interesante lo que comentas, y por otro lado, tampoco podríamos decir cuál es mejor, ¿no? Es decir, puedes conectar más o menos con una, pero todas de alguna forma son fieles a la original, Y podríamos decir. podemos, claro, claro que sí. Y podemos fantasear con que si Shakespeare resucitase, a ver cuál le gustaría más. Me parecen todas un horror. O todo Claro, lo contrario. Es que no lo sabemos, ¿no? claro. Eso son es historia ficción. Sí. Eh, entonces, en definitiva, eh, es cierto que la que más se acerca al texto original por el espacio es efectivamente la última, esta que os digo de Kenneth Branagh, pero es que las otras, si es que la idea que quieren transmitir, la cosa es que se transmita bien la idea. Exacto. Y yo creo que en todas estas que he nombrado se transmite perfectamente bien la idea. Hmm. Y que es la de ese hombre solo ante sus pensamientos, Hmm. solo ante el abismo. Eso para las Claro. primeras que he nombrado, la rusa y la de Lorenzo Olivier, ante el abismo de la muerte, de la vida. O sea, Hmm. cualquiera. Y el otro, la de Zeffirelli, dándole vueltas a las tumbas, hablándole a Claro. las tumbas. O Claro. sea, es que toda, Quizá a mí toda, un poquito más explícita, quizá, ¿no? O sea, que sí, donde no lo digo peyorativamente, ¿no? Pero que directamente está introduciendo un elemento visual que no es abstracto. O sea, pero bueno, ¿sabes es abstracto, pero. por qué creo que lo hizo así Zeffirelli? Es la adaptación de todas, digamos, con unas pretensiones de llegar al público más amplio, Ajá. Ya, sí, claro. ¿vale? También una estrella en ese momento, también Mel Mel Gibson, etcétera. Gibson y tal. Entonces, habitualmente había siempre un error en el imaginario colectivo. Todo el mundo pensaba que cuando Hamlet dice el famoso monólogo es con la calavera en la mano, en el Ajá. cementerio. Sí, Y sí, no es todavía, así. todavía la gente, sí. Eso es otra escena de la obra, ¿no? Lo que Ujú. pasa es que como los cuadros, la pintura, nos vamos a otra arte, ¿no? A otra de estas Ujú. artes que no paramos de nombrar. La Exacto. pintura, sobre todo del siglo XIX, el romanticismo, que retoma todos estos temas literarios y tal, cuando pintaban Hamlet los pintores en el 90% de las ocasiones lo hacían en el cementerio con la calavera, Ajá. entonces la gente que ni se había leído el texto, simplemente le sonaba el to be or not to be y veían el cuadro, entonces asociaban, decían, Claro, cuando está con la calavera dice ser o no ser, no. claro. Entonces yo creo que Zeffirelli coge de una manera inteligente eso, no comete, lógicamente habría sido un error muy zafio el poner a Mel Gibson con la calavera, porque Ujú. no, pero sí que lo mete en la cripta donde están las tumbas y de alguna Claro. manera Hay una enlaza con relación, ese hay una relación. imaginario. Claro, claro. Ujú. Exacto. Claro, también algo que hay que subrayar, hablando de adaptaciones, bueno, es que siempre va a ser mucho más complicado y más arriesgado hacer una adaptación de alguien como Shakespeare, ¿no? Es decir, que es complicado
llevar a cabo, como tú decías antes, ha habido adaptaciones de Shakespeare muy locas, ¿no? Como el Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, por ejemplo, con DiCaprio y Claire Danes, que estaba ambientado en México, me parece, con pistolas, es decir, con pistoleros, con drogadictos, etcétera. Es muy arriesgado y muy complicado con obras tan grandes como las de Shakespeare. Pero si te parece, a mí me gustaría hablar de todo lo contrario. Me gustaría hablar de esos cineastas que son también muy inteligentes y que saben que una buena idea en una obra mediocre puede dar una película excelente. ¿No? Has mencionado antes el caso de Alfred Hitchcock, que lo hacía muchísimo, pues, sin ir más lejos, con Psicosis. ¿No? Psicosis es una novela casi de lo que llamaban antiguamente un Penny Dreadful, ¿no? O sea, como una especie de, bueno, una novela de asesinatos y tal, pero que no trascendía por su calidad. Y él, sin embargo, coge Psicosis y te revienta la cabeza con esa película, en la época en la que era, con la televisión en pleno auge y la gente yendo al cine en masa. También adaptó también mucho a Daphne du Maurier, que es una gran escritora, pero también es una escritora muy conceptual. Es decir, Los pájaros, por ejemplo, pues personalmente no he leído la novela, pero dudo que sea tan brillante como la película. Tiene un concepto muy brillante, no sé si tú la has Sí. leído. No, 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 no. De Daphne du Maurier no he leído ninguna de las adaptaciones que le hizo Hitchcock, que fueron Los pájaros y Rebeca. Creo Sí, que y ninguna más. Me parece que la posada de Jamaica también. Posada Jamaica. Que esa Ujú. es que la película es de las pocas de Hitchcock que no me gusta. Ajá, sí, esa es la de O, Charles o que, Lawton, ¿no? Sale Charles sí, Lawton. Charles Lawton, que no me gusta mucho, pero Rebeca, que es una absoluta maravilla, Sí, y sí, Los sí, sí. pájaros, que es fantástica también, pero no he leído las obras originales de Daphne du Maurier. De Daphne du Maurier he leído el relato de la que pasa en Venecia, que de luego hacen la Sí. película en los 70 con Donald Ame- Sutherland y tal, de Amenaza en la sombra, que se llama Amenaza en la sombra. No mires ahora, el relato original, Exacto, no que ahí se mires ahora. puede, desde mi punto de vista también, el relato está bastante bien, pero para Sí. mí esa película es insuperable. O sea, para mí, La película, personalmente. la película es magnífica, la película es magnífica, inquietante, la Venecia esta misteriosa, Mm. en fin, está todo, ¿eh? Y fíjate Esta no la dirige Hitchcock, ¿eh? Esta es de Nicolas No, no, Roeg. no, Nicolas Roeg, un gran cineasta efectivamente, británico. Ujú. efectivamente, de los años 70 y además cuenta con Donald Sutherland y Judy Christie, Ujú. ella, que eran entonces dos de los actor y actriz pues más, que estaban más en el candelero, ¿no? Sí, es como si ahora hicieran una con Zendaya y el Jacob Sí, Elordi este, ¿no? Pues igual. sí, sí. Sí, Sí. exactamente. No, pero esta es otro ejemplo, pues eso también Tiburón, por ejemplo, de Steven Spielberg, ¿no? Es otro ejemplo de una película que no voy a decir supera, pero es decir, estamos hablando de Spielberg también, que por lo menos para mí es uno de los grandes directores del cine de la historia, y te coge una novela que creo que fue exitosa en su momento, ¿no? Que no fue tan mediocre como Psicosis, pero, pero es decir, en manos de Spielberg pues se convierte en un fenómeno que cambia el Star System y que lo cambia todo desde esa época, ¿no? Y claro, muchos dirán, es que juegan con ventaja. También podrían decir de Kubrick con El Resplandor, ¿no? Aunque este ejemplo es bastante polémico porque hay mucha gente fanática de Stephen King que detesta la película de Kubrick porque tiene muy poco que ver con la adaptación, o sea, con la novela original de King. Y yo soy a los que les gustan las dos cosas. Es decir, me gusta mucho la novela original y me gusta muchísimo también la película de Kubrick. Entonces, me parece un gran ejemplo de cómo coger una novela que no es Tolstoy, ¿de acuerdo? Pero que está muy bien escrita y convertirla en algo iconográfico y absolutamente trascendental, ¿no? Como Mm. es El Resplandor, que hace poco estuvimos también en tu galería con la exposición de Kubrick hablando de esta peli y que cambia el libro por completo. Entonces, yo creo que también hay que tener como una especie de... Eso que tuvo Nabokov cuando ayudó a Kubrick a escribir el guión de Lolita, hay que tener como una especie
ausencia de prejuicio y una falta un poco de, no de respeto, pero sí de veneración hacia ti mismo, ¿no? O hacia la obra original, como Ujú. para saber que es un punto de partida, ¿no? Un poco lo que has Claro. comentado tú de Hamlet, donde sí se respeta todo el texto, pero claro, cuando hablamos de algo más que texto, cuando hablamos de tramas, cuando hablamos de acontecimientos concretos que pasan en una obra que a lo mejor no se trasladan igual a la película, claro, todo eso ya crea en el lector una predisposición y están esperando un poco, pues lo que decía antes con lo de Harry Potter, ¿no? Están como esperando a ver eso trasladado de manera exacta en imágenes. Lo Ujú. cual siempre va a acabar decepcionando, porque un libro es. Las imágenes de un libro son del lector. O sea, las letras que hay en un libro son del escritor, pero las imágenes son tuyas como lector, porque tú las has imaginado. Entonces va a ser A imposible. no ser que el libro esté muy ilustrado. Claro, bueno, eso sería otro tema, eso ya sería otro tema. Claro. Ahí condiciona muchísimo y, por ejemplo, antes citaba El Señor de los Anillos, hubo muchísimas ediciones ilustradas del Señor de los Anillos, por Alan Lee, por un montón de autores, que sí que condicionaron tanto la película original de Ralph Bansky, creo que era, el de Sí. animación, La que hace con rotoscopia. que está rotoscopiada, y luego las de Peter Jackson, ¿no? Entonces ahí ya hay como una inspiración más que digamos que los que han leído los libros ilustrados, que sería otro tema, pues están ya del todo condicionados. Y si no se respeta esa estética de la ilustración, pues obviamente van a estar decepcionados. Y algo que ha pasado también, que últimamente con adaptaciones nuevas de obras clásicas, bueno, has hablado antes de Drácula, pues ha salido también hace poco, también salió Nosferatu, ¿no? De Robert Eggers, que también, aquí estamos hablando ya de, eh, claro, que esta sería otra de mis preguntas, porque antes cuando hablabas de Hamlet, de la versión rusa, ya existía la versión de Laurence Olivier, con lo cual ya de alguna manera el cineasta ruso está un poco contaminado, ¿no? Tiene de alguna forma que volver al texto e intentar ir no a lo contrario, pero intentar estar en un término medio, porque muchas veces se dice, Ujú. no, no, es que esto no es un remake de una película, esto es la versión más fiel del libro original, no nos vamos a basar en la anterior película, pero es que es imposible, Claro, porque la en imaginería ya está ahí. claro, en el caso de Drácula y de Frankenstein está muy claro. Las Claro, adaptaciones que se van haciendo, las que, digamos, fijan iconográficamente los personajes, son las que hace la Universal a principios de los años 30, la de Todd Browning de Drácula y la de James Whale de Frankenstein. Frankenstein. Y sin embargo, con el paso del tiempo, sobre todo en los 90, llega Coppola y dice, no, yo voy a hacer el Drácula de Bram Stoker. Y así lo titula. Y los con dos cojones, con perdón, y que Y es de las claro, adaptaciones que menos tiene que ver con la novela original. bueno, y Pero bueno. entonces, 3 o 4 años después, llega Kenneth Branagh y dice, voy a hacer lo mismo con Frankenstein. Voy a hacer Frankenstein de Mary Shelley. Que en ese caso sí es de las más fieles que hay al libro, fíjate. No sé Sí, si estás de acuerdo o no. sí. No es yo no considero que sea una gran película Frankenstein de Kenneth Branagh, No, pero claro, es un gran ejemplo de una buena adaptación que no es una gran película. Es decir, que va punto mm, por punto, exactamente igual que el libro. El monstruo no es como el monstruo de Del Toro, por ejemplo, del último Frankenstein, que es mucho más benévolo que el del libro, claro. ¿no? No sé si viste la de Guillermo del Toro, Sí, 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 sí. A mí lo que más me pero. gustó de la de Guillermo del Toro es los 15, 20 primeros minutos. Sí, que es lo más Para fiel mí, también al libro. no, y visualmente me parece maravilloso. El resto de la Sí. película no es que me disgustase, pero no, no, es que el principio está a una altura que no está el resto para mí de la Claro. película. Mm. Hombre, yo creo que es una buena película, pero sí que es verdad que cambia ciertas cosas de la novela, sobre todo viniendo de Del Toro, que decía que llevaba años y años y años trabajando en esa novela, en esa película, y en el último momento el final no es nada fiel a la obra original. Y un poco Ujú. como pasó con el Drácula de Coppola, ¿no? Que de Mm. alguna forma humanizaba al monstruo y convertía todo en una historia de amor, cuando en el libro de Drácula no hay una historia de amor más allá de la de Mina y Jonathan Harker, es decir, por lo menos Sí, de manera explícita. sí. ¿Me disgusta la película? A mí me fascina el Drácula de Bram Stoker, pero no por ello es
fiel a la novela original. Entonces, Sí. creo que esto deja bastante patente que son como dos medios bastante diferentes en el fondo que comparten el hecho de contar una historia, ¿no? Pero cómo se cuenta esa historia, pues utiliza medios y herramientas diferentes. Efectivamente, efectivamente. Oye, no por nada, pero yo creo que nos estamos yendo de tiempo mucho, ¿no? Bueno, queremos hablar con nuestros pequeños suscriptores, que sé que ya hay algunos, ¿de acuerdo? Y que nos comenten, ¿qué os parece? ¿Os parece una buena duración? ¿Creéis que nos estamos pasando? ¿Creéis que tenemos que Eso. hablar más todavía? Y sobre todo, no a vosotros que ya estáis suscritos, pero por favor, suscríbanse a Siete Artes y Pico, hablad, contad a vuestros amigos, amigas, compañeros y padres, tíos, hermanos, novios, novias, a quien sea, que este podcast existe y que estamos aquí, tanto Carlos y yo, pues para charlar de cine, de arte y cada semana. En principio no tenemos un día, o sea, lo grabamos en un día fijo que no vamos a decir cuál es, ¿vale? Y lo solemos colgar miércoles, jueves, ¿de acuerdo? Pero Claro, bueno, exacto. en principio la duración no está establecida. Llevamos como 45 minutos, que creo que está bien. Si quieres, Carlos, que vayamos cerrando el tema, podemos ir cerrándolo. No sé si quieres decir Sí, algo más. no, yo creo que lo podríamos ir cerrando porque nos dejamos cosas en el tintero para poder hacer más adelante un segundo capítulo con este mismo tema, si así se nos demanda por Eso es, parte de la gente que nos vaya oyendo, porque creo que es un tema que da para mucho, ¿eh? Entonces, eso es. pues al menos otro capítulo se puede hacer, pues claro que sí. Eso es. A los suscriptores, comentadnos, ¿vale? Comentadnos. También nos podéis decir temas que os gustaría de los que hablásemos. No descartamos emitir en directo dentro de poco y así nos podéis hacer preguntas por el chat. Pero bueno, de momento, si queréis, dejamos este tema aquí y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema que ya veremos cuál es. Nosotros lo sabemos, pero vosotros todavía no. Así que quedaos muy atentos. Carlos, nos vemos Bueno, pronto. muy bien. Saludo. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.